Nueva actualización de WhatsApp y como siempre en este vídeo te voy a enseñar todas las novedades que encontramos, entre ellas que podemos por fin mandar las fotos originales sin ser HD directamente a la otra persona. Así que empezamos por el principio. Antes de nada, muchas de estas funciones están centradas en iPhone, pero los usuarios de Android también podréis tener muchas de estas novedades. Así que iros directamente a la App Store o a la Google Play Store, actualizar vuestra aplicación y si no, os debería aparecer directamente dentro de WhatsApp. Así que empezamos ya. Y empezamos por una novedad bastante importante, y es que WhatsApp acaba de implementar la opción de añadir nuestro email a nuestra cuenta. Y esto lo encontramos aquí en ajustes en cuenta, en verificación de 2 pasos. Vamos a poder cambiar nuestra dirección de email. Está disponible para las versiones WhatsApp para iOS 23.24.70 y permite a los usuarios asociar una dirección de correo electrónico con nuestra cuenta, donde vamos a poder obtener un código de 6 dígitos para cuando no consigamos entrar directamente en nuestra cuenta de WhatsApp, y también para verificar que somos nosotros. Además, servirá en el caso de que un día no podamos entrar a nuestra cuenta y no nos funcione el SMS, poder igualmente, gracias a nuestro mail, recibir esos dígitos para poder implementarlos en la aplicación y así acceder con total seguridad. Y también está disponible para todos aquellos que tengáis canales de WhatsApp, como es mi caso. Si no lo seguís a tu Apple Mundo en los canales de WhatsApp, os voy a dejar el enlace en la descripción para que entréis directamente y estéis actualizados de todas las noticias, pero que sepáis que por fin vamos a poder enviar stickers. Ya os digo que antes solo podíamos enviar fotos y vídeos, ahora también podemos enviar stickers, todos los que tengamos añadidos ya a nuestra cuenta de WhatsApp. Así que es una buena noticia. Pero vamos con las novedades importantes de esta actualización, que es la posibilidad ya por fin para todos los usuarios de enviar fotos y vídeos originales directamente a las otras personas. Para ello es muy sencillo. Lo único que tendremos que hacer es pulsar sobre el icono del más, y antes era recomendable enviarlas en formato HD pulsando sobre fotos y vídeos, pero ahora hay una forma mejor, y es que pulsando sobre el más le vamos a pulsar en documentos y aquí ya nos va a aparecer la opción de enviar fotos o vídeos. Vamos a pulsar sobre esa opción, nos llevará al carrete de nuestro dispositivo, de nuestro iPhone. Tenemos que elegir la foto y ya se enviará en el formato en el que esté esa foto. Puede ser JPG, puede ser HEIF, que sería lo normal, lo que viene por defecto en nuestro iPhone. Por tanto, la otra persona ya va a poder abrir este archivo y guardar la imagen en formato original, es decir, con todo el peso que tiene esa imagen. Obviamente va a ocupar más espacio, pero también la calidad va a ser superior, ya no va a ser HD, sino que va a ser en la resolución completa. Por cierto, las fotos y los vídeos tienen una limitación de hasta 2 GB en formato original, pero aún así que sepáis que vale mucho la pena. Si no tenéis esta opción, no os preocupéis, con el tiempo vais a tenerla. En una semana como máximo ya va a estar implementada en prácticamente todo el mundo y la recepción ha sido fenomenal. Prácticamente es algo que llevábamos esperando durante meses, incluso años, así que por fin está disponible ya para todo el mundo. Y también, junto con esta actualización, la más reciente, WhatsApp está implementando nuevas burbujas en el chat para ayudar a los usuarios a ver las llamadas perdidas, las llamadas que están en curso e incluso las llamadas completadas. Os voy a estar enseñando por aquí algunos ejemplos de cómo se verían en el chat, y más o menos esto es algo que ha cambiado. Antes era diferente, así que otro cambio más que llega con esta actualización. Y de la misma manera, WhatsApp también, esto sí, lo está lanzando más poquito a poco, pero ya está disponible para los usuarios que no son beta, y es la opción del código secreto a la hora de bloquear los chats. Ya sabéis que la opción de bloquear los chats ya podréis hacerlo y se irá a una carpeta de chats bloqueados donde solo podremos entrar con nuestro Face ID o Touch ID, pero ahora WhatsApp lo ha anunciado el CEO y también Mark Zuckerberg, que escribiendo como una especie de palabras en el buscador se va a desbloquear este nuevo chat. Esto servirá para que otras personas no sepan que tenemos chats bloqueados y por tanto puedan entrar o siquiera descubrir que lo tenemos activado. Así que de esta manera van a estar desactivados hasta que introduzcamos el código, que ahí se va a habilitar y podamos tener acceso. Es una opción que se está implementando de una manera un poquito más lenta, de hecho yo no lo he probado, pero que sepáis que puede que esté disponible ya a algunos usuarios. Y también para aquellos usuarios de WhatsApp
WhatsApp web y también a las versiones de PC y Mac de WhatsApp, debéis saber que por fin está implementada la opción de ver las fotos y los vídeos una vez. Esto es algo que WhatsApp eliminó hace un tiempo, aproximadamente un año, y lo ha vuelto a activar. No sabemos por qué, pero que sepáis que esta opción vuelve a estar disponible en las aplicaciones de escritorio, y si actualizáis esta aplicación o simplemente os puede aparecer ahí directamente en las propias aplicaciones de escritorio o WhatsApp web. Y ahora sí vamos con algunas opciones que están en beta, son bastantes, así que empezamos por la primera y es el nuevo chatbot de inteligencia artificial que está implementándose dentro de las aplicaciones de WhatsApp. Por ejemplo, aquí podemos encontrar algunos ejemplos. Ya os digo que está en beta, pero pronto saldrá para todos los usuarios. Esperemos que no tengamos que esperar mucho, porque simplemente pulsando sobre este chatbot vamos a poder activar y hablar con él como si fuese con ChatGPT, una manera muy sencilla de ir probando esta inteligencia artificial dentro de WhatsApp. También nos va a permitir escribir el estado de una persona, es decir, no como ya existe actualmente, sino algo un poquito más avanzado, y poner un texto y aparecerá debajo del nombre de esa persona, y luego podremos también decir el tiempo que queremos que esté, por ejemplo, desde 24 horas hasta 3 semanas. También WhatsApp está probando con nuevos iconos cuando vamos a enviar una imagen o documentos, encuestas y demás. Estos iconos cambian un poquito, yo ya tengo los nuevos iconos y la verdad que son un poquito más sobrios, no tan coloridos, y a mí la verdad que este cambio me gusta bastante. Además de esto, WhatsApp está probando un atajo para bloquear los chats. Deslizamos a la izquierda y podremos ahí bloquearlo directamente desde aquí, o también desde la opción principal dentro de la información de contacto. Hay más opciones que WhatsApp está probando, por ejemplo la opción de compartir nuestros estados directamente a Instagram sin tener que pulsar sobre esta opción. Es algo que ya sucede con Facebook, pero ahora también lo quiere implementar con Instagram. Yo creo que es cuestión de semanas de que esto esté disponible. De la misma manera, también quiere avanzar con el filtro de los estados de WhatsApp. Vamos a poder añadir filtros, esto se está implementando poquito a poco, pero vas a poder clasificarlos entre todos, los silenciados, los recientes o los ya vistos. Esto va a poder ayudar un poquito mejor si tienes muchos estados. Así que chicos, no mucho más. Estoy muy contento del lanzamiento del canal de WhatsApp, así que si no sigues el canal de WhatsApp con todas las noticias, te lo voy a dejar en la descripción como te lo dije antes, y espero que tengáis pronto todas estas novedades. Decidme en los comentarios qué os parece, sobre todo la opción de enviar las fotos y los vídeos en calidad original, que lo estaba esperando muchísimas personas y por fin lo tenemos disponible, y esto es noticia de última hora. Así que espero que os haya gustado, como siempre, gracias por estar ahí, gracias por seguir este vídeo de novedades de WhatsApp, y nos vemos como siempre en el siguiente. Chao, chao.